Hablando de todo. Sentir acompañantes. Estar junto a ustedes en este contacto que semana a semana mantenemos, en este podcast de Sentir, que viene creciendo, Germán, por suerte Sí, viene creciendo, cada vez son más los que están pendientes de qué tema estaremos tratando para unirse junto a nosotros, siempre un tema diferente, con una profesión que ahora te voy a invitar a que tú me la nombres rápidamente, que la podemos usar en varios juegos como trabalengua, y ahora la gente va a saber por qué. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, gustosos de estar nuevamente en contacto con ustedes y tratando de innovar y de tener temas diferentes que puedan seguir aportándonos al conocimiento, al entretenimiento y en este caso a la comprensión de cosas que después en el video de la charla van a ver que siempre se supieron, pero que ahora hay, como decimos, evidencia científica. Rodrigo Bravo es un médico internista que trabaja con nosotros en el sanatorio en Comero, procedente de San José, pero ya radicado en Rocha, donde hizo su residencia y donde ahora nos eligió para vivir acá. No le gusta el fútbol, pero campeón del interior. Campeón del interior. Gran pelea, gran suspensiones, gran. Pensé que ibas a decir la profesión del doctor. Rodrigo es internista, pero da clases en la Universidad de Medicina del CLADE de Maldonado y con una materia que no la voy a poder nombrar, se la dejo a él, pero que globalmente nos da el concepto que siempre teníamos de que hay una relación entre la mente y el cuerpo y que las enfermedades mentales se relacionan, o los estados de ánimo mentales se relacionan con estados de salud del cuerpo. Eso de mente sana y corpore sano, esa relación que está escrita hace años y que uno sabe que ahora enviudó, le va a aparecer, se bajoñó, le va a aparecer una enfermedad, está estresado, le va a aparecer una enfermedad, está contento, hace ejercicio, es sano. Esa relación que uno siempre decía y que más que parece obvia porque que la mente esté bien, el cuerpo esté bien, como que hay esa interrelación. Bueno, existe gente que se dedica a estudiar eso y ahora el conocimiento está avalando de que existe una relación y que está comprobada científicamente. Rodrigo, dinos de lo que es, porque nosotros ya no te podemos remar más. Y dilo despacito porque lo vamos a tomar tipo juego. Perfecto. Después le tienen que decir rápido al final de la charla de hoy. Sí, está bien. Muchas gracias por invitarme primero que todo. Y bueno, lo que más o menos nos interesa hablar de acá es de una disciplina, en verdad, dentro de la medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que lo podemos resumir como PINE para no decir esta palabra tan extensa. Les prometo que no va a ser tan aburrido como suena, pero lo que intentamos hacer hoy en día es ver todo integradamente, ¿no? El paciente como una cosa sola, que antes se le decía que todo esto era muy dualista, o sea que estaba la mente por un lado y el cuerpo con el otro, pero antes me refiero a los últimos 200 años, a partir del siglo XIX, siglo XX, que los médicos, y con toda la razón, ¿no? Con el avance de la ciencia, con el microscopio electrónico, etc., empezaron a decir, bueno, están pasando cosas moleculares y lo físico es muy, muy relevante, pero dejaron un poco de lado la mente, ¿está? Tanto es que llegaron a decir que no tenían ninguna relación. Pero en el común, en el día a día, en lo cotidiano, nosotros sabemos que hay una relación. Y los médicos de antes lo sabían, ya desde Hipócrates, ya se sabía que había una. Pero eso se perdió y ahora se está intentando volver a retomar con todo esto de la integración, ¿no? De mente y cuerpo como uno solo. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando nuestra enfermedad tiene una estrecha relación con lo que nosotros sentimos emocionalmente? Bien. No es tan fácil porque nuestra vida en el día a día vivimos, en este siglo XXI, vivimos sometidos a un estrés crónico, que le llamamos, constante. Entonces, no es tan fácil darse cuenta porque es nuestro estado natural, ¿no? A estrés nos referimos cuando el cuerpo necesita, no solo el mental, sino cuando el cuerpo necesita hacer algún mecanismo para arreglar algo. El tema es que nosotros estamos programados evolutivamente desde tiempo de las cavernas para o estar en un estado de tranquilidad o estar en un estado de cazar o huir de una presa, ¿no? De lucha y huida, se dice.
pero en el siglo XXI, con la vida cotidiana, ese estado de lucha, de huida, esos estrés que tenemos, nos preocupamos por nuestros amigos, por nuestros familiares, el trabajo, el poco dormir, los estímulos, hacen que ese estado de lucha, huida, se perpetúe. Entonces siempre que aparece una enfermedad tenemos que pensar, bueno, pero ¿qué estaba pasando conmigo anteriormente? ¿Tá? ¿Tengo algún síntoma asociado psíquico? ¿No? Vengo más deprimido, vengo durmiendo mal, vengo con mucha ansiedad. Y muchas veces es muy difícil darse cuenta. Tanto es así que los diagnósticos de algunas enfermedades hay veces que tienen que pasar por varias etapas para decir realmente, bueno, esto es estrés, ¿no? Hay que descartar todo, y lo último que nos queda, el estrés. Porque incluso el paciente me da la sensación de que se tiene que abrir al médico, a contarle un montón de cosas de la vida cotidiana donde el profesional encuentre una puntita para decir, por acá puede estar el problema. Y eso puede ser de repente nada que ver con un dolor estomacal o de cabeza, sí con la preocupación por un hijo, por el padre, por un vecino, ¿no? Exacto, es así. No es fácil siempre lograr que el paciente nos cuente o asociar una cosa con otra, y hay veces que no hace falta varias consultas para lograr esa relación, esa confianza para que nos cuente. Y también nosotros, como médicos y como nos enseñaron desde la propia facultad, tenemos las cosas bien separadas y no lo sabíamos integrar. Por eso es que está tomando más relevancia todo esto, ¿no? Ahora, Germán, ¿cuándo tú derivas a un paciente o cuándo un profesional deriva a un paciente a la especialidad de él? ¿Cuándo se da cuenta de esto? La especialidad se enmarca dentro de la medicina interna. Es formar a los propios médicos generales o internistas en esta apertura mental o de práctica clínica. No es necesariamente una especialidad que esté como tal, es una materia, en este caso dentro de estas facultades más modernas, que incluye este concepto. O sea que él nos tiene que ir instruyendo a los médicos para tener esa apertura. Y como tú decías, en esa época o en hace años, décadas, que la gente va al ultra especialista, entonces el ultra especialista está entrenado para su cosa: el ojo, la nariz, el corazón, la boca, el aparato urinario, la piel, ¿no? Pero ahí reivindicamos lo que es la medicina interna o la medicina general de nuestros padres, que era eso, el médico clínico que conoce al paciente. Y lo que decía Rodrigo, y tú lo decías, es muy difícil generar el ámbito, el ambiente en una sola consulta, porque obviamente para hablar de cosas personales implica eso, generar el ambiente, generar la confianza con el médico, y eso muchas veces se logra no en una consulta de 10-15 minutos, sino que se logra en el devenir de la consulta. Por eso recomendamos no el picoteo en 20 especialidades, sino tener un médico de referencia o de cabecera que nos conozca, con el que nosotros como pacientes podamos conocerlo también, y ver si hay esa empatía para poder hablar de otras cosas. La forma de vida que estamos llevando, la sociedad moderna, como se le dice ahora, ¿es más proclive a tener esta relación de enfermedad? Sí, claramente. Incluso las enfermedades que son derivadas por esto están aumentando en frecuencia, en prevalencia. Hoy en día se relaciona las pocas horas de sueño, ¿no?, con todo lo metabólico, la obesidad, y todo eso viene en su vida, igual que estas enfermedades. Tanto es así que hoy en día se considera que prácticamente es una pandemia todo lo que es salud mental, pero no solo la salud mental, y hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, etcétera, sino todo lo que todas las complicaciones orgánicas. No todo el mundo tampoco es capaz de darse cuenta obviamente, y por eso van al médico, ¿no?, de qué es lo que le está pasando de fondo. Y muchas veces el síntoma de la enfermedad, el dolor, como decías vos, las alteraciones del tránsito digestivo, es primordial y es lo que llama la atención en la consulta, y de a poco nosotros, por descarte, ahí vamos diciendo, bueno, pero tal vez hay algo que está pasando y tal vez hay algo que nos pueda estar. La vida hoy en día, como te digo, antes era muy fácil. Antes era, tengo hambre y necesito salir a recolectar, a cazar, o me está persiguiendo un depredador, tanto sea
humano o animal. Entonces el cerebro activaba todos unos mecanismos que hacía que nuestra presión subiera, nuestro ritmo cardíaco subiera, respiráramos mejor. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ese tigre que nos persigue, todos esos depredadores están en el día a día y nosotros los interpretamos y los sobreestimamos la importancia de todo. Nos obligan a estar pensando siempre para adelante, ¿no? Para el futuro. Entonces, hay hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que es muy buena para salir corriendo si necesitamos algo rápido, si necesitamos que nuestro cuerpo se active rápidamente. Es muy buena, pero eso es estrés agudo y ese estrés bueno porque todos los días nosotros necesitamos sobrevivir cuando nos ponemos arriba de un auto, cuando tenemos una herida, etc. Pero ese cortisol está elevado crónicamente y es lo que le está generando enfermedad a estas personas. Hay dos preguntas que me surgen en este momento. Aquella persona que dice, me está costando dormir, pero no quiero tomar pastillas, ya se me va a pasar. No me quiero empastillar porque aparece el mito de la adicción a esa pastilla para poder dormir. Y la otra que me parece que es común también es la gastritis, o ese fuego que nos viene después de determinada comida y decimos, dejo el mate y con eso se me va. ¿Puede ser otro síntoma si nos estamos equivocando? Es un síntoma. La gastritis está claramente relacionada con el estrés, por ejemplo, la producción de más hidrógeno, más ácido a nivel estomacal, con estos estados de hiperactivación, ¿no? Incluso podés tener hasta la complicación más grave simplemente solo por estrés sin que haya un gastrolesivo, o sea, café, té, mate, todo lo que ya sabemos todos, pero sin que haya nada de eso, uno simplemente por estrés podría tener una complicación grave. Y algo que la gente todos los días lo refiere es la hipertensión, ¿no? Se dan cuenta de que muchas veces tratando incluso estos estados de estrés podemos mejorar las cifras, no es que sea el tratamiento de la hipertensión, pero nos ayuda, ¿no? ¿Qué es el estrés? Porque estamos acostumbrados a hablar del estrés, el estrés y la palabra es tan común hoy en día, sí. Y yo creo que la mayoría de la gente no tenemos idea con una definición profesional de lo que es el estrés. El estrés en verdad es un mecanismo de supervivencia que tenemos los animales en sí, los humanos como parte del reino animal, ¿no? El estrés en verdad es un mecanismo compensatorio que hace el cuerpo para decir, bueno, acá las cosas no están funcionando, tenemos que arreglar esto, tenemos que empezar a correr, tenemos que activar nuestro sistema nervioso simpático, para adaptarnos al medio, para cuando hay un peligro. Ese es el estrés agudo, esa es la definición de estrés agudo. Estrés crónico, que es el problema actualmente y por eso estamos dando esta charla, es cuando estos mecanismos compensatorios empiezan a fallar, porque a mí no me sirve estar todo el día con una taquicardia, por ejemplo, no me sirve todo el día estar elevando la presión si no hay nada que me esté persiguiendo, si no necesito salir corriendo, si estoy sentado en una oficina escribiendo, ¿por qué tengo la presión elevada? ¿Por qué estoy taquicárdico? ¿Por qué mi cortisol está así si yo estoy en modo seguro? Ese es el problema, cuando esto se cronifica, cuando ese estrés agudo, agudo quiere decir por corto tiempo, se va transformando en algo permanente. Ahí no hay que andarse diagnosticando o autodiagnosticándose, o medicándose y concurrir rápidamente a un médico. Es así, porque el autodiagnóstico genera un círculo vicioso, ¿no? Y empezamos a googlear, empezamos a buscar información que está muy bien, que es válido, que nos pueden venir a contar sin que lo juzguemos, pero tenemos que tener esa otra opinión para incluso desmitificar todo lo que uno encuentra en internet, todo el diagnóstico que le puede. Me gustaría, no sé si lo piensas así, Germán, porque sentir tiene una masa social de adultos mayores, la gran mayoría. Si hay una relación entre la edad y este tipo de diagnóstico, si se da más seguido. Pero te propongo en el próximo bloque, ¿puede ser? Perfecto, seguimos hablando entonces. Ya nos encontramos. Hablando de todo. Sentir acompañantes. Visita nuestras oficinas en todo el departamento. Chuy, Lascano, Castillos, Rocha. Comunícate con nosotros al 4473-6701.